Así comenta. Continuamos con su programa Los Voceros de la Mañana. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube como Los Voceros de la Mañana. Activen la campanita. Déjennos sus comentarios. Díganos de qué parte del globo terráqueo usted está siguiendo nuestro programa. También pedirle que se suscriban en Facebook como Los Voceros RD, en Instagram Los Voceros RD, y también agradecer su fiel sintonía de la gente de La Ruta TV. Feliz año 2024. Miren, el comentario que nosotros en el día de hoy queremos analizar, le hemos titulado Gonzalo Castillo le hace falta al PLD y por ende a su candidato Abel Martínez. Y usted dirá, bueno, pero ¿y qué es lo que está diciendo el vocero de el PRM? Porque así que ustedes me han tipificado que yo soy vocero del PRM, pero a mí me da un comín el PRM, me da un comín el PLD, me da un comín la Fuerza del Pueblo, me da un comín el PRD, los reformistas y demás hierbas aromáticas, como dice un amigo mío. Miren, no es menos cierto que el Partido de la Liberación Dominicana en el 2019, producto de unas primarias internas que realizaran, de un lado Gonzalo Castillo y de otro lado Leonel Fernández Reina, que fueron a una competencia entre sí. Un partido donde tenía en ese momento todo un ímpetu, donde tenía toda una hegemonía de unificación y de unidad, y estos se presentaron a ese proceso trascendental de octubre, donde el oficialismo o el palacio, el candidato de Danilo, en ese momento lo fue Gonzalo Castillo. Y se dio como manifiesto de que Gonzalo Castillo le gana una primaria a un líder como lo es Leonel Fernández Reina. Que eso permitió que Leonel Fernández abandonara su casa, que lo vio formar, su casa que lo hizo varias veces presidente, su casa que lo hizo a presidente de dicha organización política. Y Gonzalo Castillo, con toda la parafranaria que existió allí, con todas las situaciones políticas que se vivieron en ese momento en el Partido de la Liberación Dominicana, estuvo casi a sacar un 40%. Con todo eso, yéndose Leonel, yéndose varios dirigentes, incluyendo diputados, incluyendo a un santiaguero como lo es Demóstenes Martínez, que tenía una candidatura ganada en su partido, el PLD, y decide abandonar esa organización política para irse con Leonel Fernández. ¿Qué no decir de el dueño del Sur, también senador de la República, que se fue con Leonel Fernández, entre otros dirigentes? Entonces, Gonzalo Castillo, que ante una situación como lo fue esa candidatura o esa campaña del 2020, una campaña que fueron, vamos a decir, especiales, porque fueron en medio de una pandemia, en medio de una situación de salubridad que existía en el país, Gonzalo Castillo lo veíamos fervientemente como realizaba ayudas sociales desde el gobierno. Digo ayudas sociales porque movilizó de sus empresas aviones para ir a buscar personas que estaban varadas en los Estados Unidos, y logró con esto convertirse en una especie de gente solidario, una especie de personas que en su momento que existía una angustia, que existía una situación de que usted decía, bueno, tengo un familiar mío varado en los Estados Unidos, y gracias a Gonzalo permitió que viniera aquí al país, incluyendo esa campaña que se realizó, que fue cuestionado y que fue criticado por la oposición de ese momento, el PRM, de que salían en los famosos toques de queda, salían a las calles a hacer campaña. Y muchas de esas personas que se sentían desprotegidas, que se sentían sin alimentación, veíamos cómo en esa campaña Gonzalo Castillo iba a brindarle la mano
a esas familias pobres. Veíamos cómo Gonzalo Castillo se demostraba una persona solidario en ese momento, que se demostraba una persona integrado a los intereses de la clase pobre. Usted va a decir, ajá, entonces con todo el dinero que se robó Gonzalo, que es lo que ustedes siempre dicen, y que están ahí la cuestionante de que Gonzalo Castillo fue sentado en el balcón de la justicia dominicana. Entonces, Gonzalo Castillo, quien fuera candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, que incluyendo a Abel Martínez, quien fue encargado de campaña, que hoy, por la situación que él lleva, un caso pendiente judiciales, le impiden que quizás ustedes los vean que esté activamente en política. Por varias razones, porque el mismo proceso que él está involucrado le impide que él salga a hacer este tipo de manifiestos, libertad condicional, hay situaciones meramente profundas legalmente. Entonces, Gonzalo Castillo en las calles, otro gallo cantaría con el actual candidato a la presidencia, Abel Martínez, por muchas razones. Gonzalo Castillo fue ministro de Obras Públicas, quien las informaciones que él presentó y que lo implicó en casos ilícitos, hizo una buena gestión en obras públicas. Con situaciones de desfalco, con situaciones de supuestamente acusaciones de erogación de fondos irregulares, pero veíamos cómo se mantuvo el mantenimiento de las grandes vías del país. Veíamos cómo se mantuvo brillantemente el desarrollo del 911. Veíamos cómo en diferentes vías existían, que ya no vemos que existen en los actuales momentos, cuando usted se quedaba en una de las calles, cualquier parte del país se quedaba y usted llamaba al 911 y fervientemente le llegaban a darle auxilio. Que ahora se dan, pero se dan menos común, y que estamos observando cómo el 911 ha ido mediante el tiempo desapareciendo. El otro día veíamos una noticia que estaban carentes de ambulancia. Han deteriorado el sistema vehicular de 911. Eso por poner de manifiesto cosa positiva que estuvo en esa gestión de Gonzalo Castillo, que estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del país. Pero vamos a esperar cuál será el desenlace final de la situación que él tiene jurídica legalmente en el país. O sea, con los tribunales. Y el PLD, que es una institución política de las principales para el sistema democrático, y lo ha demostrado en los últimos años porque duró 20 años gobernando este país. 20 años no son 2 días. Usted dirá, bueno, pero ¿quién no dura 20 años con todas las anomalías que realizaron esto cuando estuvieron gobernando los destinos de la nación dominicana? Y si Gonzalo estuviera activo en el ambiente político, quizá en el caso de Julio César Valentino se hubiera ido del PLD, quizá hubiese retenido a que él continuara en el PLD, por ponerle de manifiesto. Víctor Suárez, que también era de esa camada, no se hubiera ausentado del sistema político, que no sabemos todavía para dónde Víctor Suárez iría. Si se iría al gobierno, si se iría a la fuerza del pueblo, si se quedaría tranquilo. De manifiesto Domínguez Brito, la familia Brito, que Pedro Domínguez Brito se fue del PLD, que quizás había retenido que ese no se fuera del PLD. Estoy poniendo de manifiesto algunos nombres. Ahora mismo, Abel Martínez, como candidato a la presidencia, requiere repuntar, y que los días van avanzando de cara a un proceso, y como van las cosas cada vez más, y ustedes ven que quizás en las actividades políticas que el pasado fin de semana estuvieron muy activas, en el caso del PLD, que estuvo recorriendo varios puntos de la región del Cibao, en el caso de Villa González, La Canela y Alto del Yaque, este pasado fin de semana, y fueron muy concurridas. Vamos a esperar qué puede acontecer. Pero con el famoso proceso que viene y que se avecina en el mes de febrero, que todo va a depender cómo queden esos partidos políticos, porque miren, no es la verdad, no hay forma alguna que en los distritos municipales, en los municipios y provincias
que el PLD no logre obtener por lo menos más del 50% de su candidatura electiva. Eso sería un manifiesto y un referendo de lo que puede pasar en mayo, en el segundo round. Y soy de lo que creo y entiendo que dependiendo de las circunstancias que pasen en febrero, va a depender si se iría Luis Abinader en una primera vuelta. Porque no creo que vayan a terminar bien. Y que aún así, que hay candidatos que fueron sacrificados dentro de esa organización, no van a salir a hacer campañas donde ya invirtieron tiempo, invirtieron dinero, invirtieron diferentes tipos de logísticas para poder insertar ese partido político. Entonces va a depender mucho de lo que acontezca en el primer round que se avecina en el mes de febrero. Hasta aquí nuestro comentario del día de hoy.